Aborto en Venezuela y su tratamiento en nuestro ordenamiento jurídico. De conformidad con la Constitución Bolivariana de Venezuela, todas las convenciones sobre derechos humanos son vinculantes para nuestro país. Prevalecen en el orden interno, siendo sus disposiciones de aplicación directa e inmediata por los tribunales y todos los demás órganos del poder público. De igual manera, en el artículo 55 de nuestra Carta Magna, establece que toda persona tiene el derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. De igual manera, en el artículo 76, en el Marco Jurídico Nacional sobre Violencia contra las Mujeres, establece la protección a la maternidad y a la paternidad, que además establece la garantía de asistencia y protección integral de la maternidad a partir de la concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio. ¿Qué es el aborto? La medicina entiende por aborto toda expulsión del feto natural o provocada en el periodo no viable de su vida intrauterino, es decir, cuando no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Si esa expulsión del feto se realiza en periodo viable, pero antes del término del embarazo, se denomina parto prematuro, tanto si el feto sobrevive como si muere. En el lenguaje corriente, aborto es la muerte del feto por su expulsión natural o provocada en cualquier momento de su vida intrauterina. En esencia, el aborto es la interrupción del embarazo, donde se recurre a diversos métodos. En nuestro país es ilegal esta práctica, pues constituye un delito contra la vida. El único caso no sancionado por la ley es el que se realiza para salvar la vida de la mujer o evitarle un mal grave permanente. Este tipo de aborto se denomina aborto terapéutico. Ahora bien, ¿cuál es el objeto jurídico en el delito del aborto? Sin duda alguna, que es la vida. Y el objeto material es el feto, que es el producto de la concepción humana desde finales del tercer mes del embarazo, en que deja de ser embrión, hasta el parto. El sujeto activo debe tener la intención de cometer el aborto, debe tener la intención de interrumpir el embarazo, independientemente de que sea la mujer o un tercero o un médico. Para cada uno de ellos hay una figura jurídica distinta y en eso se basa la clasificación legal. Los medios de comisión del aborto. Hay medios químicos, medios mecánicos y medios físicos. Los medios químicos son muy comunes, como la aplicación de soluciones jabonosas, químicos, abortivos, por vía oral o vaginal. Medios mecánicos, como la introducción de objetos. Medios físicos, como los casos por medio de golpes. Es decir, que los medios de comisión son múltiples y en esta especie de delitos se refieren a cualquier medio. No especifica, da igual que sea con una solución jabonosa, con una pastilla, con un fórceps o que se haya caído de las escaleras. Para la legislación en estos artículos no importa la forma. En cuanto a la intencionalidad, que estos delitos pueden admitir tentativa y frustración. A nivel general, no puede hablarse de aborto culposo o de aborto preterintencional, porque eso no existe. Es decir, es necesario que exista la intención dolosa de practicar el aborto o de interrumpir el embarazo. Tipos de aborto según el Código Penal. El aborto procurado. El artículo 430 del Código Penal establece que la mujer que intencionalmente abortare, valiéndose para ello de medios empleados por ella misma o por un tercero con su consentimiento, será castigada de 6 a 2 años de prisión. En este caso, el sujeto activo es uno y es la mujer, la madre, la mujer que intencionalmente abortare, valiéndose por medios empleados por ella misma o que le proporcionó un tercero, que puede aplicarse ella misma o buscar a otra persona para que se lo aplique. Y el sujeto pasivo, por supuesto, es el feto. El aborto provocado consentido, establecido en el 431 del Código Penal. El que hubiere provocado el aborto de una mujer con el consentimiento de ésta será castigado con prisión de 12 a 30 meses. Si por consecuencia del aborto y de los medios empleados para efectuarlo sobreviene la muerte de la mujer, la pena será la de presidio de 3 a 5 años y será de 4 a 6 años si la muerte sobreviene por haberse valido de medios más peligrosos que los consentidos por ella. En un caso donde la mujer se ha buscado a un tercero para que le aplique el aborto, a ella se le aplicará el artículo 430 y a la tercera persona el 431 del Código Penal, independientemente de que exista o no un resultado. En el caso que nos presenta el artículo 431, en esa especie de aborto no importa que exista o no un resultado, que es la diferencia de este artículo con el 430 del Código Penal, donde sí es necesario que exista una interrupción dolosa del embarazo y un resultado como es el aborto como tal. Mientras que en el aborto provocado o consentido
Se llama provocado precisamente porque es el que le provoca a un tercero a la mujer embarazada, o consentido porque la mujer consiente que se le practique el aborto, y que como sujeto activo el tercero se va a castigar con la apreciación entre comillas que no es necesario que exista un resultado. El aborto, el solo hecho de haber facilitado los medios para que alguien se procure un aborto es suficiente para que sea castigado. En este caso el sujeto activo es la mujer y el tercero, y el sujeto pasivo es el feto. El aborto sufrido. El artículo 432 del Código Penal textualmente dice: el que haya procurado el aborto de una mujer empleando sin su consentimiento o contra la voluntad de ella medios dirigidos a producirlo será castigado con prisión de 15 meses a 3 años, y si el aborto se efectuare, la prisión sería de 3 a 5 años. Si por causa del aborto o de los medios empleados para procurarlo sobreviene la muerte de la mujer, la pena será de presidio de 6 a 12 años, y si el culpable fuera el marido, las penas establecidas en el artículo se aumentan en una sexta parte. La doctrina lo denomina aborto sufrido porque la mujer es sujeto pasivo, y el aborto sufrido nos da dos alternativas en cuanto a resultado. El que haya procurado implica un delito inacabado del delito del aborto porque no obtuvo un resultado, sería una especie de tentativa o de frustración. El aborto de una mujer lo procuró, no importa si hubo o no resultado, y establece una pena, y si el aborto se efectuara, castiga el aborto que se ha consumado textualmente. El legislador castiga así no haya resultado, para que cuando no se obtuvieron resultados los involucrados o sujetos activos no se acojan a los atenuantes de los delitos inacabados previstos en la tentativa y en la frustración, establecidos en el Código Penal en los artículos 80 al 83, donde establecen unas rebajas sustanciales de aquellos delitos de forma inacabada que no tienen resultado. El aborto agravado, establecido en el artículo 433 del Código Penal, dice que cuando el culpable de alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes sea una persona que ejerza el arte de curar o cualquier otra profesión o arte reglamentados en interés de la salud pública, si dicha persona ha indicado, facilitado o empleado medios con los cuales se ha procurado el aborto en que ha sobrevenido la muerte, las penas de ley se aplicarán con un aumento de una sexta parte. La condenación llevará siempre como consecuencia la suspensión del ejercicio del arte o profesión del culpable por tiempo al de la pena impuesta. No incurrirá en pena alguna el facultativo que provoque el aborto como medio indispensable para salvar la vida de la parturienta. La primera parte del artículo se denomina aborto agravado porque el médico o profesional afín que practique el arte de curar reglamentado en interés de la salud pública no debe utilizar su conocimiento para acabar con una vida que por su juramento hipocrático juró salvar a todo evento y sin embargo practica el aborto. Esa es la primera situación que agrava. En el otro supuesto de esta parte, si dicha persona ha indicado, facilitado o empleado medios en los cuales se ha procurado el aborto, en que ha sobrevenido la muerte, las penas de ley se aplicarán con el aumento de una sexta parte. La segunda conducta que castiga el artículo es facilitar los medios. A lo mejor el médico no participa directamente en la acción para interrumpir el embarazo, pero facilitó los medios. En relación al último aparte, vemos un estado de necesidad en el aborto, el artículo 65, ordinal cuarto, que es de nuestro código, que establece el estado de necesidad. En este caso nos referimos al aborto terapéutico, solo y exclusivamente los médicos. Hay dos intereses contrapuestos, la vida de la madre y la del niño, pero hay un interés mayor que otro. En este caso la doctrina y el legislador consideraron que había que salvarle la vida a la madre, aunque haya que sacrificar la vida del feto. Este caso es el único caso no sancionado por nuestra legislación. Muchas gracias por su atención.